La Voz de América presenta. Kamala Harris y Donald Trump empatados según encuestas a 15 días de las elecciones. Florida y otros estados ya permiten sufragar en persona al comenzar el voto anticipado. La Casa Blanca propone expandir cobertura de métodos anticonceptivos. Y buscando un nuevo camino para frenar el conflicto, el secretario de Estado Antony Blinken regresa al Medio Oriente. Bienvenidos, los saluda Yasmín López. Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Solo quedan 15 días para el 5 de noviembre. Kamala Harris y Donald Trump están utilizando sus últimos recursos para captar el voto de los indecisos en los estados clave, que finalmente son los que determinan el resultado de los comicios. Carolina Valladares ha estado siguiendo de cerca ambas campañas. Carolina, ¿cuál es la agenda de hoy de los candidatos? ¿Qué tal, Yasmin? A estas alturas lo que realmente importa son los estados bisagra y es ahí donde ambos candidatos pues tienen un empate técnico. Así que Donald Trump ha viajado al sur del país y está en Carolina del Norte, recientemente un estado sacudido por la tormenta Helene, mientras que Harris ha viajado al norte del país, al llamado Cinturón del Óxido, y está presente en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Ambos lo que quieren es ganar esos últimos votos, todavía quizás si quedan, de los votantes indecisos e independientes. Con Donald Trump sirviendo papas en un McDonald's de Pensilvania y Stevie Wonder cantándole el feliz cumpleaños a Kamala Harris en Georgia. A falta de 15 días para las elecciones presidenciales, ambos candidatos tiran de pirotecnia para intentar decantar a su favor unas encuestas que apuntan al empate técnico en los estados clave. Esto es divertido, podría hacer esto todo el día. Con un evento montado a su medida, cerrado al público y con cámaras, Trump acudió a los suburbios de Pensilvania para cuestionar sin evidencia a Harris, quien trabajó en el restaurante de comida rápida durante sus años universitarios. Ahora he trabajado en McDonald's. He trabajado 15 minutos más que Kamala. Ella nunca trabajó aquí. Según una encuesta difundida hoy por el New York Times, ambos candidatos están empatados ahora mismo con el 48% del voto en Pensilvania, un estado que ganó Joe Biden en 2020 y que podría decidir las elecciones. Este lunes Trump visita Carolina del Norte devastada por el huracán Helene, mientras que Kamala Harris pronunció un mitin en una iglesia de Atlanta donde alentó al electorado negro a votar en un discurso en el que apeló al miedo ante una posible victoria de Trump. ¿En qué tipo de país queremos vivir? ¿Un país de caos, miedo y odio o un país de libertad, compasión y justicia? Y lo mejor de vivir en una democracia es que nosotros, el pueblo, tenemos el poder de responder esa pregunta. La demócrata visita hoy Pensilvania, Michigan y Wisconsin, sumándose a la exrepresentante republicana Liz Cheney para cortejar a los independientes y republicanos indecisos. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y desde este lunes arrancó la movilización de los electores en varios estados con la habilitación de la votación anticipada en persona. Uno de estos estados es el estado de Florida. Desde Miami nos acompaña nuestro corresponsal José Pernalete, quien se encuentra en el Departamento de Elecciones de Miami-Dade. José, ¿cómo avanza esta jornada? Yasmin, esto ha sido de manera muy fluida la presencia de electores. Para que tengan una idea, a nivel nacional, de acuerdo a cifras de cada una de las jurisdicciones en todo el país, de manera presencial, anticipada o por correo, cerca de 14 millones de votantes han ejercido su voto durante las últimas horas. Hay que destacar que estas instalaciones, así como el resto que están facultadas en el sur del estado de Florida, estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para facilitar la presencia de electores facultados para ejercer su derecho al voto. La votación adelantada en persona comenzó en el sur de Florida, una modalidad electoral muy popular que facilita la participación de los estadounidenses en los comicios generales de este próximo mes de noviembre. Desde hace varios días ya está habilitado votar por correo. Sí, ya la elección ya comenzó, está aquí. Hay miles que ya devolvieron su boleta por correo. Para los que todavía tienen su boleta por correo, devuélvanla ya
esa boleta tiene que estar en nuestra posición el día de la elección, 5 de noviembre, a las 7 de la noche. Algunas familias deciden ir juntas a votar en esta jurisdicción de Florida. Para muchos, votar por primera vez en Estados Unidos es un privilegio. Así nos dijo Froilán Vivas, un inmigrante suramericano. Sí, bueno, sí, muy emocionado después de vivir 10 años acá, pero primera vez como ciudadano que me toca ya votar. Este lunes, además de Florida, Texas y Carolina del Norte, iniciaron la votación adelantada en persona. Actualmente, 46 de los 50 estados de la Unión Americana celebran elecciones anticipadas. Esta alternativa se extiende por semanas y permite a las personas facultadas para ejercer el sufragio a votar en sitios distintos al único que se autoriza durante el día de la elección. En Estados Unidos es una democracia increíble. Por eso nosotros venimos acá ya leyendo con anticipación las enmiendas o todos los cambios a la constitución local y por los candidatos buenos que hay que votar. Da tiempo de revisarse, es fácil, no hay congestionamiento, me parece excelente y tienen la... El Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade habilita más de 30 sitios para la votación adelantada, la votación anticipada de manera personal, con la asistencia de quien incluso lo requiera. Además, en el sur de Florida, no solamente el condado de Miami-Dade, sino también el condado de Broward y el condado de Monroe están adelantando también la modalidad del ejercicio del voto. Nuevamente contigo, Yasmin. Así es, José, quedamos atentos al desarrollo de estos comicios y en el marco de estas elecciones, víctimas de tiroteos y también los propietarios de armas tienen opiniones opuestas sobre cómo el próximo presidente podría abordar el problema de la violencia armada en el país. Verónica Valderas Iglesias nos presenta el informe desde Milwaukee, Wisconsin. El hijo de Frank Cimorelli, Camden, obtuvo 3 armas de fuego de manera legal en Milwaukee, Wisconsin. Se disparó con una de ellas en diciembre de 2022 y murió 5 semanas más tarde. Su padre aboga por una revisión más minuciosa de antecedentes. Cuando compró la pistola, nadie vio los récords del hospital que decían que durante una década había amenazado con suicidarse. Cimorelli quiere medidas de seguridad más estrictas, por lo que votará en noviembre por los demócratas, quienes han priorizado el tema. El instructor de armas de fuego, Eddie Silas, entiende la necesidad de que existan leyes, pero rechaza que sean más estrictas. Lo que hacen las leyes es restringir nuestro derecho a protegernos. Leyes más estrictas pueden salvar vidas, argumenta el activista Nick Maruszewski. Abogamos por las leyes de riesgo extremo, que permiten quitar las armas a los individuos que representan una amenaza para sí mismos o los demás. La vicepresidenta, Kamala Harris, dice que las aprobará si es electa presidenta. Estoy a favor de la segunda enmienda constitucional, pero también de que se prohíba el uso de armas de asalto, que haya revisión universal de antecedentes, leyes de almacenamiento de armas y leyes de riesgo extremo. El expresidente Donald Trump, quien busca ser reelegido, promete eliminar las restricciones y cuestiona la postura de Harris. Siempre había dicho que confiscaría todas las armas y ahora dice que son maravillosas. Así no funciona. Confiscarán sus armas. Harris afirma que quiere medidas de seguridad razonables y no quitar las armas a todo el mundo. El dueño de un campo de tiro, Mark Rebholz, un votante independiente, aprueba la revisión universal de antecedentes que propone Harris, pero duda que ayude a la prohibición de armas de asalto. Se pueden obtener pistolas con capacidad de 30, 33 o hasta 50 tiros. Rebholz, quien votará por Trump en noviembre, considera que para prevenir más muertes se deben implementar las leyes ya existentes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Milwaukee, Wisconsin. En medio de las disputas sobre los derechos reproductivos aquí en Estados Unidos, la administración Biden propuso una norma para ampliar el acceso a los anticonceptivos y exigirle a los servicios de salud que cubran el costo de los anticonceptivos que no requieren receta. Jacopo Luzzi, ¿cuáles son los objetivos clave de esta propuesta? Bueno, Yasmín, empezando, esta propuesta llega apenas 2 semanas antes de las elecciones y la administración Biden sostiene que la amenaza a los derechos reproductivos se extiende más allá de la decisión de la Corte Suprema de 2022, que recordamos eliminó el derecho nacional al aborto. Para la Casa Blanca, el objetivo clave es que las estadounidenses sobre todo, no paguen para los métodos anticonceptivos en este país.
La Casa Blanca anunció este lunes que propondrá nuevas normas bajo la ley del cuidado de salud a bajo precio que obligarían a las aseguradoras estadounidenses a cubrir los anticonceptivos de venta libre sin coste para las pacientes, en un intento por ampliar su acceso a la anticoncepción y reducir los costos. Creemos que las mujeres de todos los estados deben tener la libertad de tomar decisiones profundamente personales en materia de salud, incluido el derecho a decidir si formar o ampliar su familia y cuándo hacerlo. Las normas incluirían la anticoncepción de emergencia, una píldora anticonceptiva que no necesita receta médica recientemente aprobada, espermicidas y preservativos, y afectarían a 52 millones de mujeres estadounidenses en edad reproductiva que dependen de un seguro médico privado. Si se concretara, la propuesta representaría la expansión más significativa de los beneficios de la anticoncepción en más de una década, frente al fallo de la Corte Suprema que en 2022 limitó el derecho al aborto en Estados Unidos. En un momento en el que el acceso a los métodos anticonceptivos está bajo ataque, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris seguirán luchando para proteger el acceso a la atención sanitaria reproductiva y pedirán al Congreso que restablezca la protección del derecho al aborto en la ley federal. La ley del cuidado de salud a bajo precio, aprobada por el presidente Barack Obama en 2010, exige que la mayoría de los planes de salud privados cubran la anticoncepción sin costos compartidos. Sin embargo, la disposición se aplica solo a las píldoras anticonceptivas recetadas. Al cabo de 60 días para recibir comentarios del público, la propuesta entrará en vigor. Las encuestas han revelado un amplio apoyo bipartidista al acceso a la anticoncepción. Tras el fallo de la Corte Suprema en 2022, los demócratas, Yasmín, comenzaron a impulsar una legislación para consagrar el derecho a la anticoncepción en la ley estatal o federal. Los republicanos han votado sistemáticamente en contra de tales medidas. Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Nosotros cambiamos de información porque aumentan las tensiones en el Medio Oriente tras los nuevos ataques de Israel en Beirut. Aliados de ambas partes refuerzan los llamados a la calma, como nos informa Laura Sepúlveda. No se puede matar una idea. Con este mensaje, el secretario general de la Liga Árabe hace un llamado de cese al fuego en Líbano, tras una serie de explosiones registradas en la capital Beirut, parte de un ataque de Israel al brazo financiero de Hezbollah. En los próximos días también expondremos cómo Irán ha financiado las actividades terroristas de Hezbollah y ha usado instituciones civiles, asociaciones y ONG como cobertura para sus operaciones terroristas. Irán reaccionó ante la filtración de documentos clasificados de alto secreto para Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, sobre lo que sería un plan de ataque de Israel a instalaciones nucleares de Irán en respuesta al lanzamiento de alrededor de 200 misiles sobre territorio judío a inicios de octubre. Si Israel nos ataca, sería un nuevo ataque, no se le llamaría represalia. Un ataque contra nuestras instalaciones nucleares o contra nosotros será respondido con una acción similar de nuestra parte. Las autoridades estadounidenses investigan la filtración de los documentos. Por supuesto, es preocupante. Tenemos las autoridades apropiadas que están investigando esto. Voy a ser cuidadosa, no voy a entrar en detalles. Este lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comienza su 11º viaje a Israel desde el inicio del conflicto, con posible visita no oficialmente anunciada a otros países en la región. El propósito de su viaje hace parte de nuevos intentos de la administración Biden para calmar los ánimos tras la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamas dado de baja por el ejército israelí la semana pasada. Laura Sepúlveda, Voz de América. En instantes les contamos a qué se debe la crisis en Bolivia. Bloqueos de carreteras y escasez de combustibles continúan en medio de la tensión política. En Cuba continúan los apagones que iniciaron desde el viernes por la mañana. Este domingo, los residentes de Santo Suárez, un populoso barrio del suroeste de La Habana, golpearon cacerolas y sartenes a manera de protestas. Muchos habían esperado todo el día con la esperanza de que se restableciera el suministro eléctrico. Este apagón es considerado el peor de Cuba en 2 años desde que el huracán Ian tocó tierra como tormenta en 2022 y dañó instalaciones eléctricas.
se pronostica que vamos a seguir dando afectaciones eléctricas porque seguimos con la falta de combustible. Hemos tenido comunicación países como Colombia, como México, como Venezuela, que han tenido, como Rusia, que se están comunicando con nosotros permanentemente y están pidiendo que le digamos en qué podemos apoyar. Importante resaltar que este apagón se produce en medio de una crisis por escasez de alimentos, combustible y medicamentos, lo que intensifica el descontento entre los cubanos. Aumentan los bloqueos de carreteras y la escasez de combustibles también en Bolivia, en medio de una lucha entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quien enfrenta varios procesos judiciales. Fabiola Chambi nos presenta el informe. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no se presentó a declarar por la investigación penal que enfrenta sobre presunta trata y tráfico de personas porque sabía que iba a ser aprehendido. También defendió los bloqueos de carreteras instalados desde hace más de una semana por sus seguidores y que se han radicalizado en las últimas horas, especialmente en el departamento de Cochabamba. Ahí viene el bloqueo por culpa del gobierno. De paso, persecución política, detención injusta a los dirigentes, ¿no? La gente se levanta para ir a esta movilización. Esta es la zona de Parotani, donde se ha instalado uno de los puntos de bloqueo más contundentes en una ruta troncal que conecta al occidente y al oriente del país. Aquí también podemos ver varios carteles que se han instalado y que demandan acciones al gobierno del presidente Luis Arce, sobre todo en el tema de economía. La Voz de América quiso conocer la postura de los manifestantes, pero se negaron a declarar. La conflictividad se agrava en Bolivia con el desabastecimiento de combustible en todo el país. Autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos explicaron el impacto de esta medida de presión. Sin embargo, estos puntos de bloqueo han afectado la libre circulación. Al día de hoy tenemos 570 cisternas ubicadas en puntos de bloqueo con combustible sin poder pasar. Legisladores de oposición piden que las investigaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro y trata de menores siga su curso y no se queden archivadas. Mientras, el exmandatario denuncia que hay una guerra judicial en su contra y advierte que el gobierno nacional está acorralado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En Venezuela fue detenido el expresidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, junto a sus inmediatos colaboradores. La Fiscalía de ese país los acusa de presuntamente cometer delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación. Adriana Núñez Rabascal nos tiene el reporte. Buenos días, ¿cómo están? La Fiscalía señala a Pedro Rafael Tellechea de entregar el sistema de control y mando automatizado de PDVSA a una empresa controlada por servicios de inteligencia de Estados Unidos. Tellechea había sido removido de PDVSA y nombrado ministro de Industrias el pasado 27 de agosto. En esa ocasión, el presidente Nicolás Maduro elogió su labor al frente de la estatal petrolera. Para que lleve su capacidad gerencial y su capacidad profesional a la recuperación de toda la industria. Este fin de semana, Tellechea, de 48 años, informó que dejaba el Ministerio de Industrias por razones de salud. Su cartera fue asumida por Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, y quien estuvo detenido hasta diciembre de 2023 en Estados Unidos, señalado de lavado de dinero. Mientras tanto, en Venezuela continúa el clamor por la liberación de adolescentes detenidos después de las elecciones del 28 de julio. Sus familiares acudieron a la oficina de la UNICEF en Caracas para exigir su mediación. La mayoría de los jóvenes son señalados de terrorismo, pero sus parientes aseguran que ninguno de ellos participó en protestas opositoras. Mire, eso es una tristeza que tengo indescriptible. Desde el día que se lo llevaron, como siempre digo, es como si me hubiesen quitado un pedazo de mí. La hija de Catherine Martínez está acusada de incitar al odio por supuestamente enviar mensajes políticos en un grupo de WhatsApp. De ser encontrada culpable, se expone a 10 años de cárcel. Señor presidente, tenga piedad, por favor. Como dice la pancarta, usted también es padre. Tenga piedad de estos niños que ustedes saben que no son terroristas. Ustedes saben que lo agarraron en condiciones que no estaban haciendo nada malo. En Venezuela, 68 adolescentes de entre 14 y 17 años son considerados presos políticos, según la ONG Foro Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Cuando volvamos, tras 2 años de detención sin condena, la justicia guatemalteca le otorgó detención domiciliaria al periodista José Rubén Zamora. Tenemos más en instantes.
Un destacado activista de derechos humanos fue asesinado en México. Este domingo, el sacerdote Marcelo Pérez fue atacado en Chiapas tras haber celebrado la misa y mientras regresaba a su parroquia en San Cristóbal de las Casas. 2 hombres en motocicleta dispararon contra su vehículo, según informaron las autoridades locales. Pérez, conocido por sus denuncias contra el narcotráfico en la región, había recibido reconocimiento internacional por su labor. La ONU condenó su asesinato y exigió una investigación exhaustiva, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ya había iniciado indagaciones y se comunicó con autoridades católicas. Después de 800 días en detención, un juez guatemalteco autorizó el arresto domiciliario para el periodista José Rubén Zamora. Eugenia Sagastume nos envía las reacciones que generó la decisión. Zamora vuelve a casa, la justicia comienza a llegar, el ciclo oscuro va a terminar. Fue el mensaje con el cual el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró la liberación del periodista José Rubén Zamora, quien quedó en libertad condicional el pasado sábado, después de más de 2 años de permanecer en prisión preventiva. Al respecto, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en una comunicación escrita: Nos alivia saber que José Rubén Zamora ha sido puesto en arresto domiciliario y se ha reunido con su familia después de pasar más de 800 días en detención preventiva. Hacemos un llamado a un juicio rápido y justo. Para el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, esta decisión es una excelente noticia para la libertad de expresión. Tiene que ser el comienzo de un proceso para restablecer progresivamente el Estado de Derecho y las garantías esenciales de derechos humanos. También la organización Reporteros Sin Fronteras celebró la decisión a través de un comunicado, pero reclama su libertad total e incondicional. Mientras, el propio Zamora agradeció a quienes no lo han dejado solo. Creo que si hubiera estado solo aquí me hubiera muerto y nadie se hubiera dado cuenta. Pero 12 días y nadie se olvidó. Zamora fue detenido en julio de 2022 acusado de lavado de dinero, algo que el periodista asegura fue una represalia por una publicación hecha en el diario El Periódico contra el entonces presidente Alejandro Yamatei. Mientras sigue el proceso, debe presentarse periódicamente ante la Fiscalía y no puede salir del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El pueblo mexicano de Atlixco se alista para el Día de los Muertos. 14 catrinas gigantes elaboradas por 70 artesanos se pueden ver desde ya en diversos lugares del pueblo en la 4ª edición del Valle de las Catrinas. Este año el tema fue Personajes históricos mexicanos, en donde exaltan héroes desde la conquista de México por los españoles hasta la Guerra Revolucionaria a principios del siglo XX. 6 de estos esqueletos viajarán